de hoy a presentarles resultados preliminares de una pequeña parte de la encuesta EnSanut COVID-19, que es la versión EnSanut del año 2020, que se dedicó en buena medida al estudio de COVID-19. Quiero comentarles que son datos preliminares. Terminamos el trabajo de campo hace menos de 4 semanas y la verdad es que es un orgullo para mí el poder ya presentar datos, aunque repito, preliminares. La EnSanut COVID, como ustedes saben, es una encuesta que está dirigida a todos los hogares del país. Su diseño es un diseño que intenta obtener una muestra nacional probabilística. Y la manera de hacerlo es que primero se escogen grandes estratos poblacionales al interior de estos grandes conglomerados y al interior de los conglomerados hogares de todos los habitantes del país, de modo que tenemos como resultado una muestra nacional que es representativa del país. Uno de los objetivos principales de esta encuesta, que no el único, fue estimar la proporción de la población que tiene anticuerpos contra SARS-CoV-2 en México. En otras palabras, personas que estuvieron en contacto con el coronavirus y que generaron una respuesta de anticuerpos, lo que quiere decir es que hubo una infección que pudo haber sido sintomática o asintomática. La siguiente, por favor. Quisiera yo, antes de empezar con esta diapositiva, hacer un verdadero agradecimiento a todas las personas de la población, 9,400 hogares, que nos permitieron entrar a su hogar, nos proporcionaron información, muestras de sangre. Sin la participación de la población mexicana seleccionado, no hubiéramos podido tener estos datos de utilidad para todo el país, de manera que mis agradecimientos a la población. Y desde luego también a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud Pública, encuestadores, investigadores, todo el personal que hizo posible que tuviéramos estos datos. Entonces, nosotros visitamos 12,000 viviendas seleccionadas, de las cuales casi el 80%, 9,400, aceptaron participar, y la encuesta se llevó a cabo de agosto al 15 de noviembre del 2020. Hasta ahora tenemos analizadas muestras de sangre de 7,098 muestras, que son el 74% de todas las muestras de sangre que tenemos. Y por esa razón yo sí les pido que siempre al reportar esto digan que son resultados preliminares. ¿Por qué? Porque nos falta un poquito más del 25% y podría haber diferencias que pueden ser pequeñas, pero de todas maneras quiero que quede muy claro. La siguiente, por favor. ¿Qué hicimos? ¿Cómo obtuvimos las muestras? Bueno, lo que hicimos fue que obtuvimos 6 mililitros de sangre a través de una punción venosa en el antebrazo, tanto de niños como de adolescentes como de adultos. En los distintos hogares había personas seleccionadas al azar que nos dieron su muestra de sangre. Usamos desde luego estrictas normas de higiene, material estéril, desechable para obtener las muestras. También les comento que en todo momento, cuando llegamos a los hogares, siempre había todas las medidas de seguridad para la prevención de contagios. La muestra en el campo se centrifuga y se separa el suero del resto de la sangre. Se congela el suero en un tanque de nitrógeno y se entrega al laboratorio. Y aquí quiero agradecer mucho al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, que fue la institución que nos hizo la determinación de los anticuerpos que vamos a presentar. Muchas gracias al INDRE, que también trabajó día y noche para tener los resultados a tiempo, por lo menos esta parte de los resultados. La siguiente, por favor. ¿Cómo medimos los anticuerpos? Esto es un poco técnico, lo pongo aquí para que ustedes sepan. Usamos una metodología que se llama ELISA,
para la detección de anticuerpos. Hay diferentes tipos de anticuerpos, IgM, IgG, IgA. Nosotros hicimos la determinación de IgG, que son un excelente marcador de infección, y este IgG específico para SARS-CoV-2. En otras palabras, medimos si la gente tenía anticuerpos específicos para SARS-CoV-2. Y hay distintas proteínas blanco que están en la superficie del coronavirus, y algunas pruebas van dirigidas a la proteína N, que es la que hoy voy a presentar los resultados, y otros a la proteína S, que también vamos a determinar, pero que todavía está en proceso. De modo que usamos ELISA para determinar anticuerpos IgG para la proteína N. Y la prueba que utilizamos es una prueba que se llama ELIXIS de la compañía Roche, que fue validada por el INDRE. El INDRE validó la técnica y encontró que había un 92% de sensibilidad, en otras palabras, de la totalidad de personas que tienen realmente anticuerpos, el 92% es detectado por esta prueba, hay un 8% de error, siempre las pruebas tienen un pequeño error, y una especificidad de 99%. Y lo que es muy interesante es que los datos que yo les voy a presentar ya hacen un ajuste por estos errores de determinación, por la sensibilidad y especificidad que ya están contemplados, y se corrigen entonces los datos en función de esto. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, si me pasan la siguiente, me gustaría empezar con algo muy gráfico. ¿Cuántas personas o qué porcentaje de personas en el país han estado expuestas al virus? La respuesta es 24.8%, es decir, 25%. Quiere decir que 75% fueron negativos. Muy importante saber esto. La siguiente, por favor. ¿Cuántas personas expuestas tuvieron síntomas? Y esto es verdaderamente importante. Fíjense, de todas las personas que fueron positivas, el 70% nunca tuvo síntomas. Durante todo el periodo desde febrero, finales de febrero hasta la fecha de la encuesta, no tuvieron síntomas. El 10% tuvieron algunos síntomas, pero no todos los que se requieren para hacer una definición de caso compatible con COVID-19, y 20% sí tuvieron síntomas. Pero imagínense ustedes, 80% casi sin síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchísima gente, a lo mejor muchos de los que estamos aquí, somos asintomáticos, y que por lo tanto podemos estar transmitiendo la enfermedad sin darnos cuenta. Por eso la importancia de tomar todas las precauciones que aquí el doctor López-Gatell y la Secretaría de Salud nos insisten mucho. Este 25% de positivos representa alrededor de 31 millones de personas, y muestra que una gran velocidad de propagación, y también que una gran proporción no presentan síntomas. La siguiente, por favor. Estos son los datos ya desagregados. Yo les comentaba que del total de la población, casi el 25% fueron positivos, tenían anticuerpos. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Bueno, los hombres un poquito más alto, 26, que las mujeres. Y en términos de edad, las edades con las mayores prevalencias fueron de 20 a 59 años, arriba de 25%, de 0 a 19 un poquito menor, y el grupo que sí es distinto es el de 60 y más, 18.7%. ¿Por qué? No lo sabemos, porque esta encuesta todavía tenemos que explorar mucho, pero da la impresión que las personas de 60 y más se cuidaron más, permanecieron más en casa y tomaron pues todas las medidas o muchas de las medidas que se están proponiendo. En escolaridad tenemos que la mayor, las personas que tienen secundaria o preparatoria tuvieron prevalencias un poquito más altas que las de primaria, pero realmente la diferencia mayor está con quienes tienen educación superior, es decir,
universidad o más, donde es un poquito más bajo. La siguiente, por favor. Nosotros hicimos algunas comparaciones con otros países para ver cómo estamos en relación a otros países, y en algunos casos tenemos datos de un periodo desde abril hasta junio, de España, de Ginebra, Suiza, de Trento, Italia, y ven ustedes cómo en esa época las prevalencias o las proporciones de personas con anticuerpo, pues todas estaban de 25 y menos. Por ejemplo, España tenía 6%. A medida que pasa el tiempo, pues obviamente va habiendo más contagio, pero por ejemplo en Estados Unidos, en un estudio que hicieron, la prevalencia, el porcentaje es de solo 10%, mientras que por ejemplo en Medellín es muy parecido al dato de México, y hay dos ciudades de Colombia, Barranquilla y Leticia, que tienen prevalencias mucho más altas, entre 50 y 60%. Entonces ven ustedes que hay una gran heterogeneidad, pero México pues está en cifras que son compatibles con lo que encuentra uno en varios otros países. La siguiente, por favor. ¿Qué implica esto? Y esto sí quiero poner, digamos que poner mucha atención. El 75% de las y los mexicanos no tenemos inmunidad contra COVID. Es un porcentaje altísimo. Son casi 100 millones de personas. De modo que no debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia. No porque venga la vacuna yo ya siento que puedo salir y puedo dejar de seguir todas las medidas precautorias para evitar el contagio. La gran mayoría estamos totalmente vulnerables a la infección. Pero además del 25%, que además pues mucha gente no sabe si lo tuvo o no, hay posibilidades de reinfección. Es decir, la ciencia aún no nos puede responder cuánto tiempo duran las defensas contra el COVID una vez que uno ya ha enfermado, y hay casos en México y en todo el mundo en que una persona tiene la enfermedad y vuelve a reinfectarse. Es cierto que no hay muchos casos documentados, pero los hay. De modo que el mensaje aquí es: todos debemos seguirnos cuidando. La siguiente, por favor. ¿Qué debemos hacer con esta información que tenemos el día de hoy? Bueno, como ustedes vieron, el doctor Alomía mostró cómo está aumentando muchísimo el contagio en México, los casos nuevos de COVID, cómo están aumentando la hospitalización. Ya hay ciudades con una saturación bastante elevada. Cómo está aumentando también, desde luego, las complicaciones y la muerte. Por lo tanto, debemos ser muy conscientes de que nosotros seguimos siendo como país altamente susceptibles a COVID-19. Quienes han tenido COVID-19 podrían llegar a tener otra reinfección. No está claro que pueda uno decir, bueno, yo ya tuve la enfermedad y tengo un pasaporte de inmunidad. No, en realidad la ciencia todavía no nos responde esto, y la infección es asintomática en un porcentaje altísimo de la población. De modo que una recomendación muy importante: aún si te sientes bien, podrías estar contagiando a otras personas, podrías estar contagiando a tus seres queridos, o podrías estar contagiando a alguien que no conoces. Por eso hay que seguir todas las recomendaciones que la Secretaría de Salud nos ha hecho. Necesitamos redoblar esfuerzos ahora. La siguiente, por favor. Y hoy quiero pedirles que a todos y todas los mexicanos que seamos generosos, que nos ayuden a salvar vidas. Ninguna fiesta vale una vida. No salgas de tu casa si no es necesario. Y si es necesario porque tienes que salir a trabajar, a cuidar a un enfermo, pues sigue todas las recomendaciones para evitar contagios. Evita asistir a fiestas.
Estamos en épocas de posadas, en épocas navideñas. Debemos evitar posadas, visitas, reuniones familiares, aún con la familia extendida puede haber contagio. Concretémonos a reuniones con la burbuja de la familia nuclear con la que convivimos todos los días, pero sabemos que esto no es fácil, pero si nosotros no tomamos estas medidas de quedarnos en casa en la medida de lo posible, seguiremos teniendo contagios. Y finalmente, un mensaje de optimismo. Todos tenemos que confiar en que va a terminar la epidemia en algún momento, pero que todavía nos quedan varios meses en que debemos seguir cuidándonos. Y mi recomendación es: pensemos en el día que ya vamos a poder otra vez volver a abrazarnos, volver a convivir como lo hacíamos antes, pero de momento, para que ese día llegue, tenemos todos que seguirnos cuidando. Muchas gracias.